¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se construye una creencia fundamental? Hoy vamos a desentrañar la historia y la lógica detrás de un dogma que, fíjense, tardó casi 2000 años en ser proclamado. Aquí vamos a analizar una crítica que cuestiona sus mismísimos cimientos. Bueno, para entender este argumento, que es bastante complejo, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, vamos a definir de qué va el dogma. Luego, viajaremos por esos siglos de silencio, le echaremos un ojo a las escrituras, pondremos a prueba su lógica y al final veremos el juego de poder político que hubo alrededor de su proclamación. Así que empecemos por el principio. ¿De qué hablamos exactamente cuando mencionamos este dogma? Y más importante, ¿cuál es el desafío central que se le presenta desde esta perspectiva crítica? Aquí la tenemos, la proclamación oficial de 1854. La idea clave, el meollo del asunto, es que María desde el mismísimo instante de su propia concepción fue inmune al pecado original. Ojo, no es que fuera limpiada después, no, sino que fue preservada desde el inicio. Y este es el punto de partida de todo el debate. Y aquí es donde la crítica se pone, la verdad, bastante audaz. La fuente que estamos analizando no solo cuestiona algunos detallitos, sino que afirma que todo el dogma es, en su núcleo, lógicamente incoherente. Así, de plano. Ahora, la primera gran pregunta que plantea la fuente es histórica. A ver, si esta creencia fue siempre parte de la fe, ¿dónde estuvo durante los primeros siglos? Vamos a investigar lo que se describe como una historia de silencio. Lo que es fascinante de esta línea de tiempo es la distancia, es inmensa. Estamos hablando de 1800 años. Según la fuente, esto no es un desarrollo gradual, es un salto enorme desde la era de los apóstoles hasta la proclamación final. La pregunta es obvia, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Y esto nos lleva a la pregunta central del argumento histórico. Si esta doctrina era apostólica, ¿cómo se explica ese silencio tan absoluto durante siglos? No hay mención de los apóstoles ni de los primeros grandes teólogos de la Iglesia. Es un vacío que, según la crítica, exige, pero de verdad exige, una explicación. Y bueno, resulta que no se trata solo de silencio. Lo que es aún más sorprendente es la oposición activa. Nombres gigantescos, ¿eh? San Agustín, Santo Tomás de Aquino. No es que no le enseñaran, es que argumentaron en su contra. San Bernardo incluso llegó a llamarla una novedad que era enemiga de la tradición. Palabras fuertes. Ok, ya vimos el silencio histórico. Ahora, el siguiente pilar de este análisis es la Biblia misma. La fuente argumenta que, lejos de apoyar el dogma, las escrituras parecen de hecho contradecirlo directamente. Se citan pasajes como este de Romanos, por cuanto todos pecaron. La crítica subraya esa palabra, todos, argumentando que el texto bíblico no anda haciendo excepciones. Es una declaración universal sin letras chiquitas. Pero quizá el argumento más contundente viene de las propias palabras de María. Cuando ella dice, «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador», la implicación parece bastante clara. Necesita un Salvador. ¿Y por qué necesitaría que la salvaran si nunca estuvo bajo el pecado? Y aquí es donde vemos el choque de interpretaciones. Por un lado está la idea de una salvación preventiva, una categoría como que especial, creada solo para María. Por el otro, la refutación. El texto habla en presente, se regocija, y esta idea de redención preventiva no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. La pregunta es si es una solución lógica o una invención para resolver un problema. Bien, ya pasamos por la historia y la Biblia. Ahora, la crítica se mete de lleno en la lógica interna de la doctrina. Afirma que crea paradojas filosóficas que son difíciles, si no es que imposibles, de resolver. Este es un argumento lógico que de verdad te deja pensando. Si la premisa es que María debía ser inmaculada para dar a luz a Cristo, la pura lógica te obliga a ir hacia atrás. Su madre Ana, pues también tendría que haber sido inmaculada, y la madre de Ana, y así sucesivamente en una cadena que no termina. Se crea una regresión infinita hasta llegar a Eva, lo cual, teológicamente hablando, es un problema mayúsculo. Y aquí la fuente señala lo que describe como una gran ironía. Para justificar el dogma, se usó un argumento basado en que era conveniente que Dios lo hiciera. Pero este tipo de razonamiento, que pone la voluntad de Dios por encima de la razón, se parece muchísimo a una filosofía que la propia Iglesia había condenado siglos antes. Parece, pues, una contradicción. Pero a ver, ¿por qué proclamar este dogma justo en 1854, después de tantos siglos?
Para responder esto, la fuente nos pide que nos salgamos un poquito de la teología y entremos al mundo turbulento de la política europea del siglo XIX. Hay que imaginar el escenario. Las revoluciones están por toda Europa. Los estados pontificios se caen a pedazos y el poder terrenal del Papa está colapsando. La fuente argumenta que, en medio de esta crisis, hubo una estrategia muy clara. Cuando se pierde el poder político, se refuerza el poder espiritual. Se compensa la pérdida de territorio con un aumento de la autoridad doctrinal. Y este patrón se vuelve clarísimo al ver la cronología. En 1849 el Papa es exiliado, y de inmediato empieza a consultar sobre el dogma. En 1854 lo proclama para reforzar su autoridad, y en 1870, cuando pierde definitivamente su poder terrenal, ¿qué pasa? Se declara la infalibilidad papal. Es una secuencia que, según esta fuente, no parece para nada una coincidencia. Muy bien, ya recorrimos la historia, la Biblia, la lógica y la política. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver el panorama completo que presenta esta crítica. Aquí está todo, resumido y al punto. Históricamente, 1800 años de silencio y oposición. Bíblicamente, 0 menciones y contradicciones. Teológicamente, el problemón de la regresión infinita. Filosóficamente, el uso de un principio previamente condenado. E institucionalmente, un momento que parece motivado más por la política que por otra cosa. Es un caso construido desde múltiples frentes, como se puede ver. Y con todo esto, llegamos a la conclusión final de este análisis, la afirmación de que el dogma no fue tanto una revelación divina, sino más bien una construcción humana forjada en un momento de crisis política y de necesidad institucional. Y así, la fuente nos deja con esta pregunta, una que resuena mucho más allá de este dogma en particular. Si una institución puede contradecir a sus propios doctores, a sus figuras más importantes, y proclamar una verdad después de 18 siglos de silencio, entonces, ¿qué significa realmente su autoridad? Es una pregunta que sin duda invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe y la historia.